Continuamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Organización de Estados Americanos. Recordemos que adicionalmente a esta sesión, la primera de lo que sería esta Asamblea General de la OEA, también se desarrollan eventos paralelos. Como les comentaba, en esta ocasión se está estudiando algunas organizaciones de derechos humanos y organizaciones civiles el tema Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y justamente me encuentro con Carlos Ponce, quien es el director para Latinoamérica de Freedom House, una de las organizaciones que ha seguido el tema de Venezuela y de estas otras dos naciones muy de cerca, que ha logrado justamente que se identifique en un mapa hemisférico si Venezuela es libre o no, y ya tiene 2 años sin ser libre oficialmente en los informes. ¿Qué significa esto para los venezolanos, que la nación no sea libre? ¿Qué está pasando para que ya estemos a nivel de Cuba y de otras naciones que han tenido grandes conflictos? Sí, bueno, los casos de Nicaragua, los casos de Venezuela, los casos de Cuba son casos ya emblemáticos en la región, donde no existe ningún tipo de libertades políticas, libertades económicas, donde no existe ninguna institución que pueda dar ninguna garantía para la población, donde no existen estructuras electorales, donde no existen partidos libres, donde los ciudadanos se ven presos dentro de unos regímenes dictatoriales que simplemente se mantienen en el poder por el uso de la fuerza. Nosotros como Freedom House eso lo evaluamos en todos los países. Cuando existen algunas instituciones que todavía sobreviven, entran en una categoría parcialmente libre, pero en el caso de Venezuela ya no existe sino una dictadura, una narcodictadura criminal que controla absolutamente todo. ¿Es posible que la Organización de Estados Americanos, o por lo menos las naciones que lo integran, que son al final las que deciden, puedan de verdad tomar esto en cuenta y ya se haga una resolución? Sabemos que se necesitan 23 votos, pero ¿cómo se traduce esos informes tan contundentes versus uno de los organismos más importantes que podría tomar cartas en el asunto? Bueno, mira, yo creo que sí hay algunos avances. Lo que pasa es que la gestión internacional se tarda mucho. Cuando uno veía en el tiempo que estaba Insulza en la OEA, era completamente imposible ni siquiera pensar una reunión de Venezuela porque todo lo bloqueaba Insulza y había una conducta verdaderamente criminal de muchos de los países donde ignoraban el tema de Venezuela. Se han venido sumando cada vez más países. Hay países que no se suman porque tienen unos intereses económicos que están metidos dentro de la actividad del lavado del narcotráfico que proviene de Venezuela, como San Vincent y otras islas del Caribe que se aprovechan de ese tema. Hay otras dictaduras que apoyan a Venezuela, como el caso de Nicaragua. Hay países ya en camino a ser países donde van a ser considerados bajando en cuanto a su calidad democrática, como en el caso de Bolivia, que simplemente no van a ser, y hay otros países que están preocupados por sus propias situaciones internas, pero aún así yo creo que ha venido avance, con mucho valor la OEA, o bueno, el secretario general de la OEA ha puesto un informe donde se demuestra que ha habido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y poco a poco algunos países irán denunciando a Venezuela ante la Corte Penal Internacional, y vemos cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya después de un tiempo ha dicho que las listas TANCON y las listas de cercenaje, igual que hay que extrapolar eso a las listas de ahora de las cajas de las CLAP, también es cómo haces tú para perseguir a la sociedad civil, para mantenerla atemorizada, a la gente mantenerla perseguida. Yo creo que se ha avanzado. Cuéntenos un poco de ese informe que presentó la Organización de Estados Americanos de Crímenes de Lesa Humanidad, el valor que podría tener ante la Corte Penal o para que realmente haya justicia en algún momento. Bueno, el valor que tiene que es un grupo de expertos. No estamos hablando de un informe que está haciendo Freedom House o una ONG o Amnistía Internacional. Es un informe que está presentado por un grupo de expertos que han venido trabajando de la mano de la Secretaría General de la OEA. Es una formalidad ya que existe donde una organización como la OEA está diciendo hay crímenes de lesa humanidad, hay presunción de culpabilidad en los funcionarios del alto gobierno y hay motivos para llevar a Venezuela a la Corte Penal Internacional. No es cualquier informe, es la primera vez que algo así se da en la región o se da en algún mecanismo internacional, que no lo he visto nunca, que se pongan a hacer ese trabajo de documentar la posición de las víctimas. También con respecto a los informes que da Freedom House, ¿cuáles creen que pueden ser los puntos más críticos que pueden agravarse aún más con el transcurrir de los meses, de lo que ustedes han evaluado en particular?
Bueno, obviamente la situación de la violación de los derechos económicos, sociales y culturales ahora en Venezuela, sobre todo lo que es la crisis humanitaria que se sigue agravando, la situación de persecución que sigue existiendo, pese a que el gobierno libere algunos presos políticos, presos de conciencia, entran otros a las cárceles, hay una manipulación de este tema por parte de la dictadura, ¿no? Creemos que eso va a seguirse agravando, la situación de caos que vive el venezolano va a seguirse agravando, donde le violan sus derechos más fundamentales, sus derechos fundamentales, y además el chantaje político o el chantaje directo que le tienen a la población con algunas bolsitas de comida para mantenerlos controlados, eso es un efecto que vemos que va a seguir agravando lo que es la situación del país. Con respecto justamente a estas liberaciones, vemos que al final no hay libertades definitivas, o sea, son políticos que no pueden hablar, que no pueden comunicarse, que no pueden salir del país, o sea, realmente siguen rehenes del régimen de Nicolás Maduro, es solo una formalidad, pero al final... Los tienen, pero es que no es libertad. En el caso de Daniel Ceballos, no puede hablar, no puede utilizar redes sociales, no puede mandar Twitter, no puede tener cierto tipo de reuniones, y como ya pasó, incluso en ese mismo caso de Daniel Ceballos le dieron casa por cárcel por un tiempo y después lo volvieron a meter preso, lo cual fue una tortura adicional. Ninguno de ellos está en libertad plena. Todos están todavía sometidos a medidas, simplemente están mejorando sus condiciones porque los están enviando a sus casas, pero siguen siendo prisioneros del sistema. Bien, agradecemos entonces a Carlos Ponce, quien es el director para Latinoamérica de la organización Freedom House, una de las que justamente ha estado dando seguimiento a este país y que ha calificado justamente a Venezuela como un país no libre, donde no hay libertad de expresión, donde no hay separación de poderes, donde justamente no se cumple lo esencial de la democracia. Muchísimas gracias, señor Carlos. También vamos a conversar con otro de los presentes acá, se trata de Carlos Vargas, que representa a la organización 1001 Ideas. Coméntanos un poco, primero, la importancia de esta Asamblea General que se lleva a cabo en Washington y que podría ser determinante para por lo menos crear alguna resolución, alguna presión contra el gobierno de Nicolás Maduro. Sí, bueno, para nosotros es realmente un honor y un placer poder estar nuevamente en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Estuvimos el año pasado también en Cancún, coordinando en ese momento la coalición Juventud y Democracia. En esta oportunidad estamos coordinando la coalición por una cultura pública innovadora. Y bueno, desde 1001 Ideas lo que nos enfocamos es en poder agregar valor desde donde los espacios que tenemos, que son cada vez más, digamos, más reducidos, como tú ya lo mencionaste, producto de, bueno, amedrentamientos y producto de persecuciones, pero nosotros seguimos trabajando y seguimos agregando valor, y era un poco lo que hablábamos hoy en día en la OEA, que los autoritarismos y las malas prácticas del uso del poder innovan para ser más malos o para ser peores, y nosotros debemos innovar para ser mejores, y es un poco la idea que tiene 1001 Ideas y el móvil sobre el cual trabajamos para, digamos, para reconstruir desde los cimientos que se encuentran hoy en día en Venezuela, poder hablar de un país transformador el día de mañana, que es a lo que estamos apuntando. Coméntanos un poco de esas soluciones que ustedes están proponiendo, las salidas. Primero hay que presionar o hay que trabajar, seguir reconstruyendo mientras se consigue una solución política y social. Mira, toda estrategia que genere cambio positivo para el país es necesaria en este momento. Nosotros nos enfocamos en lo que podemos incidir, que es en el tejido social juvenil, pudiendo agrupar a jóvenes para que trabajen en temas sociales y públicos a través de la innovación, pero también, por supuesto, como tú lo dijiste, es importantísimo la presión que hacen organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, como hacen también desde Venezuela las organizaciones políticas que se encuentran en el país, y cada quien, como te lo decía, cumpliendo el rol que tiene que cumplir para que se pueda cambiar esto lo antes posible y no siga ocurriendo la tragedia que está ocurriendo en Venezuela y que a todos nos pega como venezolanos. Bien, declaraciones entonces de Carlos Vargas, quien es uno de los representantes de la organización 1001 Ideas, presente acá en la Organización de Estados Americanos, en donde se encuentra un grupo importante de ciudadanos. También vamos a conversar con Diego Sharif, quien justamente era uno de los funcionarios públicos venezolanos y que ahora se convierte en perseguido político. Coméntanos tu situación en particular primero, para luego poder hablar de la situación de los demás políticos que han tenido que buscar nuevas tierras por esta persecución. Sí, efectivamente, yo estoy aquí ahorita en la ciudad de Washington, soy concejal del municipio de Chacao, estoy aquí, voy a estar estudiando una maestría en políticas públicas en la Universidad de George Washington y acompañando y siguiendo en la lucha constante por la libertad y la democracia en nuestro país.
más consternado todavía después del informe que sea, porque el informe de la Organización de Estados Americanos, donde al final no dice nada nuevo en el sentido de que ya sabíamos que eso estaba ocurriendo en nuestro país, pero la gran realidad es que poder verlo escrito con nombre, apellido y testigos de lo que ocurrió y hasta víctimas de torturas, de asesinatos, de persecuciones tan cruentas como las que están establecidas en ese informe nos impacta a todos y nos da con mucho más razón para seguir la presión internacional para que se genere el cambio político en nuestro país. Háblanos un poco de esos crímenes que están allí. Tú estabas activo en Chacao, muchos ocurrieron en el municipio o muy cerca de eso, en la Gran Caracas. ¿Cómo entender que quizás sí vaya a haber justicia internacional en casos de estos muchachos tan jóvenes que simplemente decidieron salir a marchar? Sí, y muchos ocurrieron a cuadras de mi casa, en la sede del 6CPC en el Rosal. Ahí hay casos y uno va leyendo el informe y va viendo casos de personas que fueron electrocutadas, que les pusieron corriente en las zonas íntimas, que fueron golpeados, que fueron rodeados de cartón y de periódico y les caían a golpes, combates. En la sede del 6CPC, ahí en el Rosal. Pues en Chacao se dieron las protestas, en Chacao destituyeron a un alcalde, como fue el alcalde Ramón Muchacho, quien también sale reflejado en el informe. En Chacao torturaron a personas a través de las oficinas públicas de nuestro municipio, evidentemente del gobierno nacional en nuestro municipio. Pues Chacao fue víctima de estas persecuciones, no solamente en el 2017, hay que recordar que en el 2014 las principales represiones se dieron también en Chacao. Pues la realidad es que todos sufrimos las consecuencias de la persecución, algunos perseguidos políticamente, otros amenazados políticamente, otros víctimas de las torturas, y lo importante es llevar todo esto ante la justicia internacional. Algunos se preguntan, ¿por qué no empezar con Venezuela? En Venezuela no hay justicia y no podemos acudir ante ningún tribunal nacional para exigir justicia. También Venezuela no es parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ya no podemos ir ante ni siquiera a la Corte Regional en materia de derechos humanos. Nos toca ir a la Corte Internacional en materia de derechos humanos para que se pueda llevar ante la justicia a todos los responsables de violar esos 7 derechos humanos o cometer esos 7 crímenes de lesa humanidad establecidos en el informe, como son el asesinato, como es la tortura, como es la desaparición forzada, entre otras que están establecidas ahí y que evidencian que Venezuela está gobernado por un régimen que no cree en los derechos humanos y lo que quiere es mantener el poder de forma permanente y perpetua en nuestro país. Yo quiero que me hables un poco del trabajo que ustedes han tenido que hacer. Salieron exiliados, perseguidos políticos, pero son funcionarios públicos, por lo menos con toda esa devoción. Algunos ya dejaron de serlo porque hubo elecciones. El trabajo internacional que están haciendo ustedes, cómo se están orquestando, incluso son de diferentes partidos políticos y han logrado cosas tan importantes como este informe de la OEA. Muchos de los alcaldes fueron los testigos de lo que hoy es ese informe ante la Corte Penal. Sí, y yo con mucho orgullo que acabo de llegar a Estados Unidos, me incorporo a ese equipo para trabajar internacionalmente por la justicia y por la democracia, especialmente en Venezuela, reconocer a David Smolansky, a Ramón Muchacho, a Gustavo Marcano, al mismo Julio Borges, a tantos, no quisiera dejar a ninguno por fuera, todos los que han trabajado tan arduamente por lograr denunciar internacionalmente lo que está ocurriendo en Venezuela y que haya acciones contundentes contra Venezuela. Las sanciones, que son un mecanismo, porque al final el cambio político en Venezuela se va a dar a través de sanciones internacionales y activación política interna, pues lo que quedan en Venezuela de forma muy heroica siguen luchando y activando al pueblo venezolano para luchar y protestar diariamente contra el régimen y también los que estamos afuera en seguir presionando para que haya más sanciones. Mañana, lunes y martes promete haber decisiones importantes, esperemos, por parte de la OEA sobre la permanencia. ¿Esperan ustedes? Un debate importante que es la permanencia de Venezuela o no dentro de la Organización de Estados Americanos. Ahí hay debates, mi postura personal, y así hablo por mí, creo que expulsar a Venezuela de la OEA podría tener la consecuencia negativa de aislar a Venezuela y es importante que Venezuela se mantenga en el espacio internacional para que los gobiernos puedan seguir presionándolo. Para eso, pues, en mi opinión. O sea, al final es esperar hasta el año que viene que se dé efectiva el retiro que ellos pidieron. Que se está proponiendo, igual se llevaría a votación durante estos 2 días. Aquí el caso de expulsarlo a través de la propuesta del Mike Pence como vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Por qué crees que se rompa entonces esa línea de comunicación al ya no pertenecer a la Organización de Estados Americanos? Porque el problema es que no podemos cometer el error y hay un caso que se comete, que hay un ejemplo conciso que es el caso de Cuba. Pues al final Cuba estuvo la expulsada de la Organización de Estados Americanos y la pregunta es qué tanto se logró con eso para poder devolver la democracia a Cuba. Esto es un debate que se ha dado no solamente en la comunidad internacional, sino también entre los dirigentes políticos que han propuesto diferentes vías para la salida de la crisis. Una opinión personal, de nuevo, creo que eso pudiese tener unas consecuencias que al final no ayudaría. ¿Qué propones? ¿Qué debería hacer la organización? Mayor sanción. La Organización de Estados Americanos, convencer a sus miembros a acudir ante la Corte Penal Internacional para enjuiciar formalmente a los responsables del régimen que han cometido violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Debe haber mayor sanciones económicas contra los funcionarios del régimen en la zona. Debería, y es algo que yo creo decir públicamente, ¿cómo es posible que Jorge Rodríguez, quien es responsable y cómplice de estas violaciones de derechos humanos que se han cometido en Venezuela, sigue viajando cada 2 semanas a México sin ningún
problema. ¿Por qué México no ha declarado a Jorge Rodríguez persona non grata para prohibir su entrada a México, donde él pueda disfrutar todo el dinero que se ha robado y tener fiestas y rumbas y matrimonios en México? Esas son acciones que puede ejercer los gobiernos de la región. Declarar personas non gratas a integrantes del régimen para que no puedan viajar libremente por el continente, para que no puedan gozar de su dinero mal habido en otros países de la región y tengan que estar en Venezuela buscando negociar una salida de la crisis. Esas son acciones que pueden tomar. Pero aislar a Venezuela completamente y desconectarla de la comunidad internacional, en una opinión personal, de nuevo considero que no sería producente para la lucha democrática, pero al final lo importante es seguir haciendo al gobierno sentir que está solo, que no tiene aliados internacionales en todo este conflicto. Ya hoy China confirmó que no va a dar más préstamos al gobierno venezolano. Es importantísimo económicamente, porque eso significa que se empieza a ahorcar y a ahogar económicamente aún más el gobierno venezolano, y eso sí es matador para el régimen. El régimen sin dinero no podrá seguir intentando mantener las bolsas CLAP y el control político que tiene sobre la población. Muchísimas gracias por atender a BPI TV, Diego Sharif, quien es concejal del municipio Chacao, ahora en el exilio. Se encuentra acá en la ciudad de Washington sumándose a todo ese equipo de políticos y representantes de organizaciones civiles y no gubernamentales que han estado trabajando por esta serie de informes que podrían finalizar con un proceso judicial, un proceso penal ante la Corte Internacional, ante la Corte Penal, uno de los puntos claves de lo que sería entonces la actuación de la Organización de Estados Americanos en las próximas horas. Ya la semana pasada han entregado este informe y se espera entonces que hayan más acciones por parte de estos países y se logren entonces así estos 23 votos necesarios para la expulsión de Venezuela o para la creación de nuevas resoluciones que busquen también dar respuesta a la crisis humanitaria que actualmente atraviesa Venezuela. Como siempre, BPI TV en vivo y en directo en el lugar de la noticia, específicamente durante los próximos 3 días desde la ciudad de Washington, capital de Estados Unidos. Con esto volvemos con más de BPI TV.